Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por reunirse esta tarde. En nombre de la Unidad Técnica Cajamarca del Sitio de Madera les doy la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante y novedoso. Antes de presentarles el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, comunicarles de que, voy a darles algunas indicaciones de cómo vamos a desarrollar la ponencia de esta tarde. Vamos a tener durante el desarrollo de toda la ponencia nuestro chat activo para que ustedes puedan dejarnos sus comentarios, sus consultas mediante este chat. También al finalizar la sesión, pues esta va a ser leída durante la rueda de preguntas. Vamos a tener un espacio durante ese momento también para que ustedes puedan activar sus micrófonos y realizar las consultas que ustedes crean convenientes. Vamos a estar compartiendo mediante el chat una lista de asistencia para poder compartir el material que se difunda esta tarde. Y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante novedoso. Sabemos que actualmente pues, los inventarios forestales describen la cantidad, tamaño, calidad de los árboles de un bosque y muchas de las características del espacio donde crecen. Además, es la base del análisis de planificación de la ordenación, gestión y aprovechamiento forestal sostenible. Tradicionalmente, pues los datos del inventario forestal se recopilan mediante levantamientos manuales con calibradores o cintas diamétricas para medir el diámetro de la altura del pecho y dispositivos que se utilizan con principios geométricos como el clinómetro, por ejemplo, para la estimación de la altura total. En la práctica, esto requiere mucho trabajo, pericia y consume mucho tiempo, por lo que también se traduce a mayores costos. En la última década, la detección de luz y rango se ha utilizado cada vez más para estimar los recursos forestales. Es por eso que esta ponencia va a tratar acerca de la aplicación de la tecnología LIDAR terrestre en inventarios forestales. Para poder desarrollar esta ponencia, contamos hoy con la presencia del doctor José Antonio Hernández Moreno. Él ha nacido en Morelia, Michoacán, realizado diferentes estudios de licenciatura en Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma de Chapingo. Obtuvo su grado de maestro de Ciencias en Desarrollo Rural Regional en el año 2014 en esta misma institución, y se doctoró en Ciencias Forestales en el Colegio de Postgraduados de Campus Montecillo, trabajando en la línea de investigación de manejo de recursos naturales, cambio climático, silvicultura, y asimismo ha llevado a cabo una estancia doctoral en la Universidad de Valladolid, trabajando el tópico de biometría forestal mediante tecnología LIDAR. Él es un consultor independiente en manejo de recursos naturales, trabajando en proyectos de silvicultura comunitaria, manejo forestal sostenible, con diplomados de diferentes temas de ciencias forestales y medio ambiente, urbanismo y sustentabilidad. Actualmente ha centrado su trabajo en la investigación de ecosistemas forestales con enfoque ecológico mediante la aplicación de tecnología de frontera para responder preguntas basadas en la emulación de la dinámica de los bosques naturales, para su adaptación al cambio climático, generando información útil que coadyuve a perfeccionar las prácticas de la gestión que sustenten una gran cantidad de servicios que estos brindan. Doctor José, puede usted iniciar con su presentación. Muchas gracias por la presentación, Susan. Sí, bueno, la charla del día de hoy, como bien lo menciona Susan, es una temática general de la tecnología LIDAR aplicada a inventarios forestales, de coníferas principalmente. Trataré durante la charla de contextualizar lo que es el LIDAR, ¿verdad? Sus aplicaciones, sus usos, sus principales características, y finalizaré con dos estudios de caso, que son dos proyectos de investigación que llegaron a su fin y que van a tener una publicación científica en alguna revista o a manera de capítulo de libro. Entonces comenzamos. Apagaré mi video para ahorrar datos. Y bueno, comenzamos. Lleva por título el que ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿ya? Aplicar la tecnología LIDAR terrestre en inventarios forestales de coníferas.
Si no se ve o si no cambia, me avisan, por favor. Como antecedentes, podemos mencionar que la conservación de los recursos forestales o de los ecosistemas forestales mediante el manejo forestal sostenible, pues tiene el potencial de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, o GI, para mitigar y adaptar al cambio climático a los ecosistemas forestales. Para ello se precisa o es preciso y necesario contar con información confiable para caracterizar la estructura del bosque y cuantificar y estimar los parámetros biofísicos de este. Los avances actuales que ha experimentado la teledetección o percepción remota en cuanto a número de sensores, plataformas, hardware, software, dispositivos en general, aportan nuevas herramientas y fuentes de información en el área de la ecología forestal. Debido a que los bosques son ecosistemas complejos, el estudio de su estructura tridimensional es esencial para su evaluación, su manejo, su conservación y su aprovechamiento. Es por ello que surgen relativamente hace poco tiempo, hace aproximadamente 2 décadas, la tecnología LiDAR o LiDAR, la tecnología LiDAR aerotransportado, pero también actualmente ya está montada en drones o vehículos no tripulados, pero también en dispositivos un poco más pequeños, que son como el escáner láser terrestre, incluso ya hay algunos sensores móviles LiDAR manuales. Hay 2 tipos básicos de LiDAR, ya para contextualizarlo. El número 1 sería el aerotransportado. Es el sistema o el dispositivo LiDAR se instala en un helicóptero, un avión, una avioneta, y la luz del láser infrarrojo se emite al suelo y es de vuelta al sensor aerotransportado en movimiento, y es con lo que se miden las distancias. Hay 2 tipos de sensores aerotransportados. En primer lugar tenemos el LiDAR topográfico, que se puede utilizar para derivar modelos de superficie muy precisos para usarse en varias aplicaciones. Una de ellas, pues la silvicultura, pero también la hidrología, la geomorfología, la planificación urbana, la ecología del paisaje, ingeniería, la topografía misma y en cálculos incluso volumétricos. Y el segundo tipo de LiDAR aerotransportado es el batimétrico. Es un tipo de LiDAR aerotransportado que tiene la capacidad de penetrar el agua. La mayoría de los sistemas LiDAR batimétricos recopilan simultáneamente la profundidad del agua y su elevación, lo que proporciona un relevamiento topográfico de LiDAR aerotransportado, digamos en la interfaz tierra-agua. Esto es muy importante en algunos tipos de estudios de ecosistemas costeros e incluso arrecifes de coral, entre otros. El segundo tipo de LiDAR es el terrestre, o el escáner láser terrestre, y los hay de dos, digamos, 2 tipos, dos versiones, ¿verdad? El móvil y el estático. El móvil, como su nombre lo dice, va montado en un vehículo automotor y puede estar en movimiento. Incluso ya existen algunos modelos más compactos de LiDAR que son manuales y lo puede uno sostener con la mano y ir caminando dentro de el bosque, en este caso en las parcelas, o caminar alrededor del objeto o los objetos que queremos escanear. Y en el caso de la adquisición estática, el sistema LiDAR normalmente se monta en un trípode o tripié como dispositivo estacionario. Bien, pues, ¿qué quiere decir LiDAR? Literalmente en inglés viene detección, luz y rango. El LiDAR utiliza ondas de luz, láser, que genera información 3D para distintas tareas, objetivos o particulares. Las ondas de luz están muy por encima del espectro visible, es decir, no es dañino para los ojos, no es ofensivo. Un sistema LiDAR puede trabajar incluso en la oscuridad, ya que el LiDAR per se pues es luz, ¿verdad? Hacemos una comparación en cuanto a lo que es láser y lo que es LiDAR. El láser en sí es luz amplificada por emisión de radiación estimulada, y el LiDAR o LiDAR es, como habíamos dicho, detección de luz y rango. Un láser entonces es un instrumento que ocupa tecnología para emitir luz a través de un proceso conocido como amplificación óptica, y la tecnología LiDAR es un método específicamente usado por equipos, dispositivos para servicios de medición. Por lo tanto, un LiDAR es una tecnología o sistema que usa láser. Los principales componentes de cualquier tipo de LiDAR, ya sea aerotransportado o terrestre, son estos 5 que vemos en pantalla. En primer lugar, tenemos equipo LiDAR, el dispositivo en sí, el que lanza los pulsos de luz, seguido de un dispositivo llamado de unidad de medición inercial, el cual
hace correcciones por movimiento en tres maneras, ¿verdad? El cabeceo, balanceo y viraje. El tercer, digamos, dispositivo que está dentro de un sistema LIDAR, el tercer componente es un sistema global de navegación por satélite, es el que nos va a ayudar efectivamente a georreferenciar cada uno de esos puntos que se van a generar dentro del modelo tridimensional. Y los hay de distintos tipos dependiendo del sistema regional. El más común, el más conocido es el GPS, pero también hay GLONASS, el sistema Galileo, el Beidou, entre otros, dependiendo del país donde se encontremos. El cuarto componente es, digamos que donde está montado nuestro dispositivo LIDAR, que sería, como ya hemos mencionado, aéreo, avionetas, helicópteros, pero también terrestre, en trenes, vehículos automotores, incluso en drones o vehículos no tripulados, en trípodes y los manuales que ya les mostraba. Y un quinto elemento o componente de los dispositivos LIDAR es los sensores externos, ¿verdad? Pueden ir acompañados de cámaras ópticas, térmicas o multiespectrales, lo cual nos dará algunos otros atributos aparte de las nubes de puntos generadas con el LIDAR. ¿Cómo trabaja de manera general un LIDAR? Bueno, el equipo emite pulsos de láser, de rayos láser, de haces, y los dispara a grandes velocidades que van de los 100 a los 200 kHz, es decir, de 100.000 a 200.000 pulsaciones por segundo. Al chocar estos pulsos de luz, rebotan y son recepcionados nuevamente en el equipo. Con lo que se va generando el modelo 3D, se va construyendo el modelo 3D dependiendo del tipo o el número de escaneos. Cabe mencionar que el láser no penetra sólidos, ¿verdad? Por lo que genera zonas de sombra, así que nosotros cuando queremos escanear o generar un modelo tridimensional de algún objeto, en este caso los árboles en unas parcelas forestales, pues tendríamos que hacer distintos o varios números de escaneos dentro de la parcela forestal. La tecnología LIDAR, pues, mediante el escaneo láser terrestre, representa una herramienta de investigación alternativa que puede, debido a su eficiencia, tener un gran potencial para construir modelos tridimensionales de la estructura del bosque. Así también la captura rápida de estas nubes de puntos tiene un sinnúmero de aplicaciones en los ecosistemas forestales. El nivel de detalle de los modelos que generan los escáneres láser terrestre pues es muy alto y permitirá a los forestales, ya sea investigadores, silvicultores, estudiantes o madereros, pues permitirá la medición de variables asométricas de manera más confiable, rápida y precisa. Aquí vemos en las animaciones, bueno, el lado izquierdo es un dispositivo láser terrestre, al lado derecho vemos la tableta que está conectada al CPU directamente del láser terrestre y está generando los escaneos. Es decir, cada uno de los escaneos se guardan de forma digital dentro de nuestro CPU y pueden ser bajados mediante una USB o mediante un cable y una tableta portátil. Y al centro vemos ya un modelo de una parcela, un modelo tridimensional o una nube de puntos generado con este tipo de escáneres láser. Vemos aquí de manera general lo que les comentaba, es un escáner láser, tiene un emisor de pulsos láser, un lente receptor, la unidad de medición inercial, el GPS va integrado dentro del dispositivo, tiene un chip o microprocesador o un CPU como una computadora donde se van almacenando todos los escaneos que les comentaba. Pero en realidad, ¿cuál es el principio o la funcionalidad? ¿Cómo se miden distancias con los escáneres láser terrestres y cómo se capturan las coordenadas? Bueno, primero hay que mencionar que hay dos tipos de LIDAR, ¿verdad? Que miden distancias a los objetos que queremos escanear. El primero se llama de tiempo de vuelo o longitud de onda, que hace una medición de la distancia a través del tiempo que transcurre desde la emisión de ese pulso hasta su recepción en el aparato. El segundo tipo de LIDAR es el de fase, que tiene el mismo principio, con la diferencia de que el pulso no es emitido digamos que discretamente, sino que es una fuente continua de láseres. Esa es la única diferencia y bueno, lo que hace que el LIDAR de fase sea más preciso, ¿verdad? Tenga más precisión, pero que sea utilizado a muy poca distancia. Este puede ser usado por vehículos autónomos, dispositivos de realidad aumentada, entre algunos otros dispositivos manuales de escáneres láser para distintos tipos de objetivos. Y el más usado digamos, en la parte forestal es el de tiempo de vuelo, que tiene una precisión constante y es independiente a la distancia. Es decir, a la distancia que nosotros escaneemos va a tener una misma precisión y nos va a generar igualmente una nube de puntos muy precisa con coordenadas X, Y, Z
pero que va a tener otros atributos incluso. Nos va a marcar el tiempo de ida y vuelta de estos pulsos láser, la intensidad, la amplitud, su reflectancia, que ahorita vamos a ver cada uno de ellos y sus principales características, e incluso el color, ¿verdad? Si nuestro escáner LIDAR tiene un sensor externo como una cámara óptica, pues aparte de hacernos un modelo tridimensional, nos lo va a dar con imágenes, es decir, nos va a dar un modelo más realista de lo que estamos escaneando. Es decir, no solamente va a representar, va a ser una representación gráfica, sino también va a aportar más información de lo que estamos nosotros escaneando. En esta animación también podemos ver, bueno, de manera gráfica cómo el escáner láser lanza los paquetes, digamos, de luz, los haces de luz láser. Estos rebotan en el objeto que estamos nosotros escaneando y es como el dispositivo, al recepcionarlos de vuelta, va a medir distancias y va a ir generando los modelos tridimensionales de manera automática. Si no me escuchan o quieren hacer una pregunta, adelante, pero creo que va a haber al final un momento para ello, ¿verdad? Bueno, los atributos que les comentaba, de los cuales quiero platicarles, es el multitarget o detección de múltiples objetos, es decir, los ecos, las repeticiones de los pulsos láser que va a hacer el aparato, la desviación de la forma de pulso, que ahorita lo voy a explicar, la amplitud y la reflectancia. Esto va a ser importante en, digamos que, en medio forestal, en las aplicaciones para medición forestal, debido a que con una sola repetición podríamos nada más capturar, digamos que las ramas del primer árbol que estamos escaneando, pero mientras más ecos o repeticiones o pulsos lancemos y mientras más escaneos hagamos, pues nuestro modelo se va a ir representando más y más y más. Aquí un ejemplo, por ejemplo, los ecos en un LIDAR aerotransportado, digamos que el primer eco nomás nos representaría la parte alta del dosel. Si hacemos un segundo eco o repetición, nos representaría la parte amarilla, la parte azul, e incluso mientras más ecos o repeticiones tenga el LIDAR aerotransportado, nos va a generar modelos más completos de todo el dosel, incluso del modelo del terreno. Va a ir penetrando las capas, más no atravesando, sino penetrando las capas por los espacios vacíos dentro de nuestro dosel forestal. Otra característica o atributo importante del LIDAR es que mediante las repeticiones o ecos que les comentaba, se va a ir haciendo un modelo tridimensional de lo que queremos ir representando gráficamente. El primer problema que nos podemos enfrentar es que si hacemos pocos escaneos con pocas repeticiones, va a quedar un modelo, digamos que con ruidos, ¿verdad? Con quizá partes que no están bien representadas. Por ejemplo, aquí vemos las ramas de un árbol, del follaje. Y bueno, lo que hacemos nosotros, lo que ganamos con hacer mayores escaneos y mayores pulsos, pues es que vamos a tener un modelo más representado y digamos que vamos a tener una nube de puntos filtradas, sin ruidos. El tercer, digamos, atributo que tiene el LIDAR o los escaneros LIDAR es que determina la distancia de los objetos por intensidad. Es decir, si nosotros tenemos una pared a cierta distancia, dependiendo de la intensidad con la que regrese o rebote nuestros pulsos láser, es como el dispositivo automáticamente va generando nuestro modelo tridimensional. Esto pues es muy útil dentro de parcelas forestales, ya que nos va a generar modelos que representan fielmente la estructura del bosque. Otro aspecto también muy importante es la reflectancia. Esta es independiente de la distancia. Es decir, el LIDAR va a rebotar con cierta intensidad de reflectancia dependiendo del material del que esté constituido el objeto que estamos escaneando y también de su humedad. Es decir, a una alta humedad de contenido de ese objeto que estamos escaneando, será más baja la refractancia. Entonces, esto es muy interesante porque en el medio forestal, en una parcela forestal, nos puede servir o nos puede ayudar para distinguir entre elementos o componentes de los árboles. Es decir, por ejemplo, esta imagen que puse ahí de esta parcela escaneada de un bosque de coníferas, pues podemos ver que los fustes están en un tono entre naranja y rojizo. El follaje está más amarillento, verde. El sotobosque, por ejemplo, está en un color más verde, amarillo. Entonces, esta reflectancia nos va a indicar de qué material está hecho el objeto que estamos escaneando. Esto sería muy importante, por ejemplo, en estudios forestales, ya que podríamos incluso hacer estudios con aplicaciones ecofisiológicas, ¿verdad? Podríamos saber el grado de fotosíntesis, el grado de humedad
del follaje, entre algunos otros. Bien, tenemos, dependiendo del tipo de LIDAR o LiDAR, diferentes escalas para aplicaciones. Por ejemplo, el LIDAR aéreo, aerotransportado, pues va a tener una escala mayor, es decir, nos va a representar áreas mucho más grandes y con distintas aplicaciones. El LIDAR móvil, que es el segundo, el MLS, por ejemplo, en esa línea roja que vemos ahí, nos está representando lo que escaneamos al irnos moviendo, al ir caminando con el dispositivo. El LIDAR móvil puede tener aplicaciones de este tipo, en arquitectura, en ingeniería, en construcción, pero también en el forestal. En tercer lugar tenemos el escáner láser terrestre y en cuarto el que va montado, el escáner que va montado en un dron o un vehículo aéreo no tripulado. Y tendríamos escaneos de este tipo, ¿no? Que nos puede servir tanto, por ejemplo, en minería como en lo forestal, en parcelas forestales. Ahorita vamos a ver específicamente en los estudios de caso cómo aplicaría este tipo de escáneres. Bien, estos son unos ejemplos de la tecnología LIDAR y de las aplicaciones de la tecnología LIDAR. Por ejemplo, en modelos digitales de terreno, en minería, para saber qué volumen de material se está extrayendo de una mina día con día, en arquitectura, ingeniería, para ver infraestructura, cableado, carreteras, puentes, etcétera. En cartografía, ¿verdad? En estudios GIS, determinar zonas de inundación, ríos, líneas costeras, vegetación, tipo de vegetación, entre otros. En la agricultura de precisión, para saber cómo está el estado de nuestro cultivo, qué tanta humedad tiene, quizá incluso hasta para generar índices de verdad, como el NDVI, entre algunos otros, incluso volúmenes de cosecha. La batimetría, el que le comentaba, que aunque tiene limitaciones, el LIDAR de batimétrico debajo del agua, podría servir, de hecho se está utilizando en algunos países para estudios de arrecifes de coral, entre muchas otras aplicaciones que pudiera yo mencionar, inclusive en algunas de índole forense, ¿verdad? Ya que la reflectancia, este atributo que les comentaba hace un rato, donde nos puede dar atributos o información sobre el escaneo, pues podríamos incluso identificar en una zona de un accidente las marcas de frenado. Por ejemplo, en una escena de un crimen, detectaría mediante reflectancia un escaneo LIDAR, pues los fluidos corporales, ¿no? Como sangre o algún otro. Tiene muchísimas aplicaciones el escaneo LIDAR. Los formatos de exportación de las nubes de puntos, exportación e importación de los archivos digitales que genera es muy diversa. Sin embargo, los más utilizados serían los archivos que terminan en .las, .las y .las con Z. También hay un gran número de software para interpretar, analizar, hacer mediciones dentro de las nubes de puntos, todos digamos que con licencia, pero bueno, yo recomiendo casi generalmente y en mis investigaciones, he utilizado el software de uso libre, que es muy compatible con nosotros, es muy fácil de usar y no genera ningún costo, o de código abierto, que también tienen muy buenos software. De manera general, ya con estos antecedentes, ¿qué es un láser terrestre, que es el que hemos estado utilizando para hacer medición forestal? Bueno, es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser o un sistema láser a un objeto o superficie utilizando precisamente haz de luz pulsados. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión de estos pulsos y la detección a través de la señal que reflejan los objetos que estamos escaneando. El LIDAR terrestre pues recopila puntos muy densos y altamente precisos y georreferenciados en coordenadas de 3 dimensiones, X, Y, Z, que permiten la identificación precisa de objetos, nubes de puntos. Es un método basado en tierra con alto potencial para representar la estructura de la vegetación en formato digital 3D, con alta precisión. Va a depender del fabricante, pero la mayoría maneja una precisión de entre 2 y 6 milímetros. Aquí quise incluir un artículo, un paper que he estado trabajando estos últimos años, donde podemos ver el número de estudios, ¿verdad? O artículos científicos que se han publicado desde el 2005 hasta el 2023, hasta la fecha, en cuanto al uso de escáner láser terrestre en la medición forestal. Es una revisión de todas estas a lo largo de 2 décadas. Y bueno, nos encontramos con que precisamente, como era casi de esperarnos, la mayoría de los estudios pues, están hechos en Europa, en Norteamérica, en Asia también, en Oceanía, en África, incluso en Sudamérica.
La mayoría de ellos, de los que están haciendo estudios, ¿y en dónde lo están haciendo? Bueno, en Estados Unidos, la mayoría de ellos, en China, en Finlandia, en países europeos como Alemania, en Australia, pero también, bueno, por ahí tenemos algunos registros en Perú, cerca de 5 artículos científicos que se hicieron en Perú, y algunos en México, que bueno, su servidor los ha estado realizando en los últimos 3 años. En México normalmente adquirimos las variables forestales mediante inventarios con dispositivos tradicionales. La mayoría de los casos limitados a la medición de diámetro normal, altura del pecho, la estimación de alturas, con métodos indirectos, ¿verdad? Para los diámetros usamos los calibradores o forcípulas, las cintas diamétricas, para la altura los clinómetros, los dendrómetros, incluso hay unos dendrómetros ya muy avanzados que también usan láseres para calcular distancias, sin embargo no proporcionan modelos tridimensionales, es decir, nada más hacen medición en tiempo real. A comparación de los datos del escáner láser terrestre que van a permitir o permiten analizar la geometría a lo largo del tronco y la copa de los árboles. Van a permitir evaluar la forma del fuste, es decir, perfiles de fuste, medir ángulos de las ramas, métricas de copa en general, distancia entre individuos, volumen, biomasa, carbono, calidad de madera, incluso entre algunos otros tipos de mediciones o de estudios que se han hecho. Y muy bien, ya habiendo contextualizado el tema del tipo de LIDAR, sus principales aplicaciones, vamos a pasar a los estudios de caso. En este momento les voy a presentar dos estudios de caso. El primero fue el desarrollo de un método biométrico mediante un escáner láser terrestre aplicado a bosques mixtos de coníferas en una reserva natural que se llama la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que es donde anidan en invierno las mariposas que vienen de Canadá y de Estados Unidos a México. Y bueno, el objetivo general de este trabajo, de esta tesis doctoral, fue explorar el potencial del escáner láser terrestre en la medición precisamente de parámetros dasométricos, varios parámetros dasométricos, y proponer con ello una metodología, un método alterno a la medición tradicional, que combine tanto el LIDAR terrestre como el software de uso libre para analizar las mediciones y las nubes de puntos. El primero, bueno, es la medición de parámetros dendrométricos. El primer objetivo de este estudio fue ese, medición de parámetros dendrométricos, ¿verdad? Para desarrollar una metodología, explorando el potencial de este escáner láser terrestre en la medición forestal, usando lo que había comentado de la tecnología LIDAR y con software de uso libre para acelerar el proceso de medición. Materiales y métodos. El estudio se realizó en la parte central de México, en el eje neovolcánico, en el estado de Michoacán, en un ejido o un predio comunitario llamado Chincua, en el municipio de Sengo, en la parte central, repito, de México. Se levantaron 2 parcelas con la siguiente propuesta. El siguiente método consta de 4 fases principales. La primera es adquirir los datos LIDAR mediante el escáner láser terrestre y medir las variables dendrométricas en campo, ¿no? Mediante método tradicional. El segundo paso sería el procesamiento de las nubes de puntos, es decir, de los modelos tridimensionales generados con el escáner láser. El tercer paso es medir y estimar los parámetros dendrométricos dentro de la nube de puntos mediante el software de uso libre para analizar y estimar las variables que eran de interés. Y el cuarto paso, pues, es la validación de nuestro método, de nuestra metodología, utilizando una comparación de mediciones, tanto la hecha con escáner láser terrestre como las que se hicieron mediante los métodos tradicionales y aplicando algunos estadísticos para su evaluación. En la primera parte, como lo comenté, el primer paso fue planear los escaneos, ¿no? Estar en campo para saber precisamente respecto a los objetivos del estudio, cómo ubicar los escaneos en las parcelas del bosque natural, en este caso de 2 especies de coníferas, de los géneros Pinus y Abies, y con ello hicimos un caminamiento y pusimos diferentes estaciones de escaneo. También medimos de manera tradicional los diámetros a la altura del pecho y las alturas. Hicimos, bueno, estos son datos un poco técnicos, pero de manera rápida los menciono. Hicimos 10 escaneos para cada una de las parcelas. Levantamos 2 parcelas para generar 2 modelos tridimensionales de una parcela de 0.3 y 0.2 hectáreas respectivamente, con un escáner láser terrestre de estas características. Tenía una cámara digital de 70 megapíxeles, un sistema global de navegación, como lo habíamos mencionado,
la unidad de medición inercial y con una precisión aproximadamente, según el fabricante, de 2 a 6 milímetros. Y vemos aquí, bueno, cómo se fueron generando los escaneos y cómo fuimos guardando la información. El segundo paso es el procesamiento de la nube de puntos. Es decir, una vez que tenemos los escaneos que realizamos para cada una de las parcelas, se hace el registro de estas estaciones de escaneo, generando un solo modelo de los 10 escaneos que hicimos, un solo modelo tridimensional para cada una de las dos parcelas. El segundo paso es el filtrado, que tiene que ver con el recorte de la nube de puntos digamos que de las partes de la nube de puntos de nuestra parcela que no vamos a utilizar en el estudio, es decir, quizá el modelo de terreno, el sotobosque, nos quedamos únicamente con los árboles que vamos a utilizar para nuestro estudio. Y el tercer paso es el aislamiento, la generación de nube de puntos individuales para cada uno de los 60 árboles que estudiamos en este proyecto. Bien, ya dentro del software, Cloud Compare, se llama el software de uso libre que analiza y donde se hacen las mediciones de las nubes de puntos. Como lo mencioné, aislamos cada uno de los árboles que van a ser objeto de nuestro estudio, los exportamos y guardamos individualmente como archivo de texto. Es decir, cada uno de los puntos que conforma el modelo tridimensional se guarda como coordenadas X, Y, Z para su respectivo manipulación dentro del software de análisis y medición. El tercer paso es la medición y estimación de variables gasométricas de los árboles individuales dentro del software del que estábamos hablando, es decir, dentro del software Cloud Compare. Ya una vez que tenemos aisladas las nubes de puntos para cada uno de nuestros árboles, pues procedemos a la medición y estimación de los parámetros de interés dentro de la nube de puntos. ¿Cómo lo hicimos? Los parámetros que medimos fueron la altura total, la altura a la base de la copa o fuste limpio, el máximo ancho de copa y la altura a ese máximo ancho de copa, y también el diámetro de la base de nuestros árboles y el diámetro a la altura del pecho o diámetro normal. Cabe mencionar que este software nos ayuda mucho porque pues, tenemos la posibilidad de hacer un recorte exactamente a 1.30 metros, que es lo que nos pide el diámetro a la altura del pecho, y con ello podemos hacer la medición muy precisa de nuestro diámetro. Si la circunferencia que conforma el diámetro normal vemos que es un poco irregular, pues se hacen promedios, ¿verdad? Se hacen quizá 2 o 3 medidas para obtener de manera más precisa el diámetro normal de cada uno de los árboles. Y también la altura, como lo vimos. Y por último, el cuarto paso para generar esta metodología es la evaluación de resultados. Es decir, aplicar la estadística para evaluar las variables estimadas con el método del escáner láser terrestre y el método tradicional. Rápidamente menciono el análisis estadístico, pues consiste en demostrar la igualdad de los valores de las mediciones de las variables dendrométricas, tanto con el método alternativo, que es el escáner láser terrestre, y respecto a los valores obtenidos de forma convencional, mediante el calibrador o forcícula y el clinómetro. Y con ello, bueno, aplicamos también una serie de estadísticos como pruebas de T y raíz del cuadrático medio para efectivamente comprobar estadísticamente si hay o no igualdad en las mediciones. Los principales resultados son estos. El primero es generar una nube de puntos. ¿Qué es una nube de puntos? Bueno, se define como un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional, las coordenadas que le mencionaba, X, Y, Z, que son representaciones de la superficie externa de los objetos de estudio. En este caso, los árboles que conforman nuestra parcela. Y obtuvimos dos parcelas escaneadas, ¿verdad? Dos parcelas, la A y la B, de 0.2 y 0.3 hectáreas. Aquí vemos la parte de arriba es vista aérea y vista en perfil de las parcelas que generamos con nuestro escáner. Bueno, esta es la comparación estadística, es un modelo de regresión lineal donde nos arroja que la correlación entre la medición tradicional del diámetro de la altura del pecho y la medición con el método propuesto, pues tiene una correlación de 0.99, ¿verdad? Muy alta, con un error de, digamos, 1.3 centímetros en cada uno de los diámetros, en promedio. Y para la altura resulta igual, una correlación muy, muy alta de 0.97 con errores de 2 metros aproximadamente. Después de la prueba de T, pues podemos concluir que estadísticamente con alta confiabilidad que las mediciones, tanto con método alterno como el propuesto, perdón, con el tradicional como el propuesto, el alternativo, pues son estadísticamente iguales. Lo cual nos puede decir, bueno, que el método es muy, muy, muy preciso. Los datos del escáner láser terrestre nos van a proporcionar un importante respaldo para poder hacer un estudio de la evolución de las masas forestales y su estructura a lo largo del tiempo,
ya que las parcelas que nosotros escaneamos, es decir, los modelos generados tridimensionales como nubes de puntos, están guardadas de manera digital y pueden estar disponibles para ser utilizados en el momento que se necesiten para alguna remedición o algún otro cálculo, ¿no? Es decir, para confirmar mediciones, medir otras variables de interés, sin necesidad de volver a ir al campo. Ya la tenemos ahí escaneada en un momento del tiempo, ¿va? Si queremos hacer un estudio epidométrico, la evolución de la estructura de esta parcela, pues tendríamos que ir a hacer otro escaneo para hacer nuestras comparaciones. Pero todo eso va a depender de los objetivos de algún estudio futuro. Al momento de medir, cabe mencionar que al momento de medir nuestros árboles, la altura, tuvieron algunos inconvenientes, es decir, el escaneo en algunas partes no representó la totalidad de la copa, ¿verdad? Sin embargo, sí la parte alta de las ramas, con lo cual pues, se obtiene una buena medición de las alturas. Nuestros resultados, bueno, concuerdan con otros estudios que se habían hecho anteriormente. Digamos que para mitigar el efecto de esta obstrucción que les mencionaba de algunas partes de los fustes que no salieron completas o que fueron obstruidas por otro árbol vecino, pues hay dos opciones. La primera es aumentar el número de escaneos dentro de la parcela que queremos representar, y el dos pues sería hacer vuelos con drones, con vehículos aéreos no tripulados, tanto fotogramétricos o con LIDAR, también ya hay drones LIDAR, para complementar esa nube de puntos y hacer mucho más precisa la estimación de la altura. ¿Qué conclusiones obtuvimos de este estudio? Bueno, que nuestro método se puede adaptar a bosques mixtos y a plantaciones forestales. Y es factible y aplicable para realizar mediciones a mayor escala, generando cálculos mucho más precisos y en menor tiempo, y por ende ahorrando costos en el inventario. Falta investigación que compare precisamente esta diferencia entre costos usando ambos métodos de medición. En el segundo caso de estudio que les voy a presentar a continuación, ya hicimos algo de esto, comparar los tiempos y los costos de una y otra tecnología. En México, por ejemplo, fue la primera investigación esta que hicimos, este método, en su tipo A, y pues por lo que es necesario continuar los estudios que mejoren los resultados obtenidos. Sin embargo, respecto a estudios de Estados Unidos y Europa, pues tenemos muy buenos resultados. La obtención de datos LIDAR puede ser ejecutada con sensores LIDAR de este tipo por una sola persona, lo cual pues va a ahorrar tiempo, ¿verdad?, en el inventario. Y bueno, el tiempo total de la duración de los escaneos va a depender de los objetivos de investigación, de la superficie a muestrear y de las facilidades para moverse en el terreno. En este estudio nosotros nos tardamos entre 45 minutos y una hora en cada una de las parcelas con sus 10 escaneos, lo cual habla, bueno, de eficientar el proceso de inventarios. Por lo general, bueno, por lo que nosotros podemos concluir es que el potencial de esta tecnología es muy alto, ya que permite representar mediante datos tridimensionales o nubes de puntos la superficie externa de la estructura arbórea, la representación digital de los árboles, ¿verdad?, objetos de estudio. También otra ventaja es el uso de software libre, que es relativamente sencillo. Y bueno, también concluimos que es necesario crear un algoritmo para automatizar tanto el aislamiento como la medición de los árboles en las nubes de puntos. Para este objetivo, actualmente ya desde el año 2021 que hicimos este estudio, actualmente al 2023, ya hay colegas forestales en parte en Europa y en Estados Unidos que ya hicieron incluso paquetería en RStudio para precisamente hacer este trabajo que nosotros hicimos manualmente dentro del software, ya sería automáticamente dentro de la paquetería RStudio, incluso con inteligencia artificial y machine learning, pero también vamos a hablar un poquito más adelante. También este método mencionaría que puede ser base de estudios complejos como de competencia por espacio en los bosques, pero de aplicaciones también del desarrollo de modelos más precisos para la predicción de crecimiento e incremento de bosques y plantaciones, como lo hemos visto, de volumen, biomasa, carbono. Aportará también conocimiento a relaciones interespecíficas dentro del bosque natural o de las plantaciones, y bueno, para un sinfín de estudios como de biodiversidad, entre otros. Asimismo, en este estudio de caso, el segundo objetivo fue estimar el volumen y biomasa de fuste, ¿verdad? No nos quedamos nada más en diámetro y altura. También quisimos estimar o probar el método para estimar volumen y biomasa de fuste en coníferas.
ya que, como todos ustedes sabrán, el método tradicional para el cálculo de volúmenes de árboles o para la generación de tablas de volúmenes o tarifas de volúmenes regionales, pues hay que consumir mucho tiempo, es costoso, se necesita una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales, además de que el método pues es destructivo. Hay que derribar los árboles para generar las ecuaciones de volúmenes para poder calcular las tarifas y las tablas de volumen. Igualmente, pues podríamos decir que la toma de datos para medir el volumen de fuste y generar los modelos o ecuaciones de volumen precisas, pues requieren un tamaño de muestra muy, muy grande. Y sin embargo, bueno, nosotros lo que necesitamos, lo único que necesitamos para calcular esos volúmenes de fuste, las variables más comunes son el diámetro y la altura, ¿no? Para la medición de árboles y masas forestales. Lo que generalmente pues, nos interesa saber es el área de la sección transversal a la altura, a la altura del diámetro normal y la altura total del fuste, para con ello nosotros poder generar ecuaciones de volumen. Para la ubicación de árboles en pie siempre se han utilizado varios métodos, tanto directos como indirectos, o la combinación de ellos. Sin embargo, ambos métodos utilizan los principios de la fórmula de Pressler, que les voy a presentar a continuación. Los métodos directos podríamos mencionar que son muy laboriosos, requieren medidas a lo largo del fuste, inclusive hay colegas que se han tenido que trepar, ¿verdad? De esta manera para medir diámetros a diferentes alturas, y bueno, son costosos y muy tardados. Y los métodos indirectos se basan en principios de relascopía, es decir, el uso de dendrómetros actualmente que tienen la capacidad de medir, como ya lo mencionaba, diámetros a diferentes alturas del fuste. Sin embargo, no generan los modelos tridimensionales que se requerirían para ser aún más precisos. En comparación, ¿verdad? Ahora sí con el escáner láser terrestre, el cual representa la alternativa a los métodos tradicionales de medición y ubicación de árboles en pie. Además de que, bueno, permite medir diámetros, como lo vimos, a diferentes alturas, nos da nuevas posibilidades para métodos de ubicación y la caracterización del fuste de árboles en pie, sin la necesidad de derribarlos, como lo veíamos en el estudio de caso pasado o en el objetivo pasado. Ahora sí, bien, entonces el objetivo 2 de este estudio fue estimar volumen y biomasa del fuste a partir de datos adquiridos con escáner láser terrestre en combinación con el software de uso libre. Materiales y métodos, bueno, los mismos, usamos las mismas parcelas que ya habíamos medido en el primer objetivo, usando el mismo método propuesto, ¿va? Que era planear, medir, procesar las nubes de puntos, medir o estimar las variables y evaluar los resultados estadísticamente. Y bueno, usamos las mismas dos parcelas que les comentaba. Extrajimos de estas dos parcelas un total de 60 árboles para este estudio, los aislamos, como ya les había comentado, dentro del software, y estimamos el volumen de fuste, utilizando esta fórmula que ya les comentaba, la fórmula de Pressler o punto directriz. Ha sido muy, muy usada, es de gran precisión en la aplicación de los llamados sólidos de revolución no cilíndricos, es decir, la forma en que crece el fuste de las coníferas se adapta muy bien a esta fórmula. Y está basada precisamente en definir un punto de ese sólido de revolución, que sería el fuste, denominado punto directriz o altura de Pressler, en el cual el diámetro de la sección que lo integra es la mitad del diámetro normal. Aquí tenemos gráficamente la fórmula, que es volumen de Pressler igual a 2/3 por pi sobre 4 por diámetro a la altura del pecho al cuadrado por la altura de Pressler, ¿verdad? Que era la que decíamos, que es la altura de Pressler es el punto directriz, es donde el diámetro normal se reduce a la mitad. Y entonces, trigonométricamente, gráficamente, tendríamos que hacer esta medición, quizá trepándonos al árbol o derribándolo, ¿verdad? Pero bueno, con los modelos tridimensionales que nos permite generar el escáner láser terrestre, tenemos la posibilidad que dentro del software que les había mencionado, se identifican, se aíslan los árboles, se limpian las nubes de puntos, es decir, se recortan todas las ramas del árbol y su follaje, dejando únicamente el fuste, como lo vemos aquí en esta captura de pantalla del software. Es decir, este era un árbol de abies donde recortamos mediante las herramientas de nuestro software todas las ramas y el follaje y nos quedamos únicamente con el fuste, y ya con esto es muy fácil obtener la altura de Pressler o el punto directriz, el diámetro de la altura del pecho, el diámetro de la sección donde se vuelve a la mitad. Entonces con eso tenemos ya los insumos, los datos para calcular los volúmenes. ¿Qué hicimos? Utilizamos 3 diferentes métodos para calcular el volumen de fuste, con la fórmula de Pressler y los datos de escaneo, y con 2 tarifas de volúmenes o ecuaciones de volumen ya generadas para las mismas especies de la zona. Entonces, obtuvimos 3 valores de volumen
fustal para esos 60 árboles y es lo que vamos a usar para compararlo posteriormente. Una vez obtenido el volumen de esa manera, también procedimos a obtener la biomasa con una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Utilizando los valores promedios de densidad de la madera de las especies que están ahí presentes en nuestras parcelas. Bueno, con esta fórmula sencilla, volumen de fuste es igual a biomasa del fuste, que ya calculamos previamente, por la densidad de la madera. Y así obtuvimos igualmente 3 datos de volumen, de biomasa del fuste para los 60 árboles, que compararemos posteriormente estadísticamente. Y aquí está, hicimos también una regresión para comparar tanto los datos obtenidos con la fórmula de Presler y el escáner láser terrestre contra los modelos de predicción o las tarifas de volúmenes de la región. Obtuvimos una prueba de T-Student, una prueba de F para calcular las varianzas y demostrar así que las mediciones por los 3 métodos son estadísticamente iguales. Y bueno, aquí me paso rápidamente ya a los resultados. Lo primero que tenemos es una estadística descriptiva de ambas variables, volúmenes y biomasa de fuste de los 60 árboles de coníferas estudiados. Tenemos, bueno, la estimación del volumen, ¿verdad? La representación gráfica de cómo se distribuyen los volúmenes respecto al diámetro a la altura del pecho. Y obtuvimos que precisamente, efectivamente, con ambos métodos, comparados con nuestro método de obtención de volumen mediante el escáner láser terrestre, tienen una alta correlación de 0.97 y 0.93, con errores muy pequeños, de menos de medio metro cúbico. Y bueno, al aplicar las pruebas de varianza, la prueba de T, pues también concluimos que estadísticamente no hay diferencia en los 3 tipos de cálculo del volumen. Igualmente para biomasa tenemos la representación y bueno, como utilizamos el volumen en la fórmula de biomasa, pues tenemos las mismas correlaciones con errores muy mínimos en el volumen de fuste. Y también demostramos estadísticamente que las diferencias en el cálculo de sus volúmenes por los 3 diferentes métodos, pues no existe. Finalmente, bueno, el interés de esta investigación, de esta metodología en la fórmula de cubicación de Presler se basa en la posibilidad de que no tenemos que derribar ni un solo árbol para obtener volúmenes muy precisos de árboles de coníferas, tanto en bosque natural como en plantación. Las principales conclusiones, ya para terminar este estudio de caso, es que, bueno, el escáner láser terrestre es una herramienta eficaz para recopilar información sobre fustes de árboles, ya que permite modelar, medir y caracterizar su estructura de manera no destructiva, no invasiva, y es muy precisa, confiable y, bueno, rápida con respecto a los métodos tradicionales. No se encontraron diferencias, como lo mencionaba, estadísticas respecto a los 3 métodos de estimación, tanto de volumen y biomasa, para del fuste de árboles de coníferas, en este caso Abies religiosa y Pinus strobus. Y bueno, la ecuación de Presler para estimar el volumen y biomasa fustal mediante LIDAR en coníferas es muy confiable o tan confiable como las ecuaciones de predicción generadas mediante métodos destructivos de manera anterior, ¿verdad? Para la región. Ahora bien, debido a que existen pocos estudios de estimación del volumen y biomasa del fuste en México mediante esta ecuación, pues es necesario realizar mayor investigación al respecto. Sin embargo, hemos demostrado que es muy aplicable esta metodología. Finalmente, bueno, el estudio, este estudio genera un método no destructivo capaz de estimar volumen y biomasa de árboles en masas forestales de manera precisa y que puede ser escalable o aplicable a la escala regional y local, tanto en bosques naturales como en plantaciones comerciales. Quizá en plantaciones comerciales sea aún más rápido, preciso y fácil de usar, ya que, bueno, debido a la heterogeneidad en especies de las plantaciones, al relieve, ¿verdad?, que son superficies más planas, pues este método sería mucho más confiable y más preciso en plantaciones comerciales. Entonces, bien, con este método, ¿verdad?, que llamamos dendrometría digital tridimensional, y con las actuales herramientas como la realidad aumentada, software de uso libre, fotogrametría con cámara convencional y ya la existencia de aplicaciones especializadas en dispositivos LIDAR móviles que incluso han bajado de precio y son más compactos, pues podemos ya nosotros, esta es la tecnología, esta es una fotografía, por ejemplo, de una cámara digital de alta resolución para hacer modelos fotogramétricos. Los sensores, los dispositivos LIDAR móviles, ¿verdad?, montados en vehículos, pero también los actuales sensores, escáneres láser móviles, como vemos ya ahí, son de tecnología china,
hay diferentes marcas, pero bueno, tienen los mismos conceptos. Incluso se pueden conectar mediante Bluetooth o cable directamente a tabletas o teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, ¿verdad? Smartphone, para ir bajando todos los escaneos directamente y en tiempo real, lo cual nos ayudó, después de descubrir esta tecnología, después de 2021 a la actualidad, a generar un último estudio de casos donde ya nosotros utilizamos incluso aplicaciones de realidad aumentada, como lo vemos en pantalla, que ahorita las vamos a explicar, que nos ayudan incluso a medir altura, diámetros en tiempo real y de manera muy precisa y de bajo costo, que es lo interesante. Y bueno, ya obteniendo información y sabiendo de la existencia de estas aplicaciones que incluso, como les comentaba, de los dispositivos LiDAR móviles más compactos que se pueden conectar a teléfonos o tabletas móviles, pues podemos generar ya este tipo de modelos 3D, ya un poco más realistas, que nos ayudan incluso en tiempo real a hacer mediciones de diámetro a la altura del pecho, como vamos a ver en este video corto. Se generan este tipo de aplicaciones con la nueva tecnología. Conociendo ya una vez esto, cambiamos del escáner láser terrestre al escáner LiDAR móvil para tener esta panorámica, por ejemplo, de una plantación de coníferas aquí en México, que es donde se hizo este segundo estudio de caso que les voy a presentar. Es una plantación de Cupressus lusitanica, que es una especie de aquí de México. Pasamos a esto, a tener modelos tridimensionales ya para hacer mediciones directamente, para calcular volúmenes, distancias, diámetros, etcétera. Es por eso que surgió ya el interés de este segundo estudio de caso, que es medición de parámetros de inventario forestal con tecnología LiDAR móvil y aplicaciones de realidad aumentada en plantación forestal. Es un artículo que ya está también próximo a salir con los colaboradores, el doctor Diego Rafael y Alejandro Velázquez de la UNAM y del Colegio de Postgraduados respectivamente. Y bueno, esto ya está, se va a enviar a una revista para su publicación. Y los objetivos de este artículo pues fueron estos: probar el rendimiento de un sensor LiDAR móvil y aplicaciones de realidad aumentada en teléfonos móviles y tabletas para estimar parámetros forestales y comparar sus resultados con mediciones realizadas otra vez mediante métodos tradicionales. Y con ello, proponer un método novedoso aplicable a inventarios forestales en plantaciones de coníferas. Materiales y métodos, bueno, el estudio fue hecho en una plantación comercial de la especie que ya les mencioné, de casi 5 hectáreas, en el estado de Michoacán, en el centro de México. Se tomaron datos de referencia, se ubicaron 20 parcelas, como lo vemos aquí, de manera sistemática, tratando de hacer en cuadrantes. Se ubicaron el árbol central mediante un GPS, delimitando las parcelas que fueron de un radio de 2.28 metros, de 400 metros cuadrados. Se midieron todos los árboles dentro de esta parcela. Se midió primeramente el diámetro a la altura del pecho usando una forcícula o caliper de marca Mantax Blue, ¿verdad? De la Havlor sueca. Se midieron todos los árboles mayores o iguales a 7 centímetros, registrando también su especie. Se hizo un inventario normal de esta plantación, ¿no? O tradicional. Se estimaron también las variables adicionales, la altura total, altura a la base de copa o fuste limpio usando un clinómetro, las alturas, el diámetro de copa se hizo con una cinta métrica, ¿verdad? En 2 direcciones respecto a la proyección de la copa, de 2 extremos, norte-sur y este-oeste. Y también, bueno, se fue la medición tradicional, pero también se recopilaron datos de inventario con LiDAR móvil, conectando una tableta al LiDAR móvil y aplicaciones de realidad aumentada para generar este tipo de modelos 3D. Es un sensor LiDAR que tiene un rango de escaneo de 5 metros, que hace mediciones en nanosegundos, es decir, en tiempo real, nos está haciendo los modelos tridimensionales. Tiene un sistema de cámaras, de 3 cámaras, sensores de movimiento, como los escáneres láser terrestre convencionales. Tiene un giroscopio, acelerómetro, unidad de medición inercial, un barómetro para calcular también alturas y presiones. Y bueno, un sistema GPS de navegación y múltiples aplicaciones de escaneo 3D móvil. Y también una interfaz de programación de aplicaciones de realidad aumentada, con lo que vamos a generar modelos más precisos en tiempo real. Y ahorita lo vamos a ver también con algunas animaciones. Es esta precisamente. Lo primero que les comentaba, en cada una de las 20 parcelas ubicamos geográficamente cada uno de los árboles dentro de ellas y su diámetro a la altura del pecho, utilizando esta aplicación de realidad aumentada que se llama Forest Scanner. Dentro del LiDAR móvil se conecta a la tableta y se va generando este modelo que
a la par de que va generando una nube de puntos, como lo vemos aquí en el recuadro de la derecha, este que estoy señalando, va también haciendo un escenario de realidad aumentada con el cual ya incluso nos pone ahí, ¿va?, el número de árbol y su diámetro normal. Y nos arroja en manera digital, ya en formato .las, la nube de puntos y también un archivo de texto donde viene el número de árbol, la latitud, longitud, su elevación, el número de especie que nosotros podemos meter manualmente y el diámetro, entre otras columnas para observaciones. Y la segunda, bueno, las otras tres variables, la altura total, el diámetro de copa y la altura de fuste limpio, las medimos también con otra aplicación de realidad aumentada, donde podemos ver que, bueno, nos acercamos al árbol, lo marcamos en punto rojo, luego marcamos la base del árbol, la parte alta de la copa para obtener la altura total, y luego marcamos un lado de la copa donde creemos que es la máxima anchura de copa, nos vamos a un lado y a otro, y este proceso lo podemos repetir para obtener una media para cada árbol, y finalmente obtenemos también el diámetro a la altura, a la base de la copa, o diámetro, altura de fuste limpio. Esto en un solo paso, una sola persona, y con la ventaja de que todo queda almacenado en nuestro dispositivo, en nuestra tableta del dispositivo LIDAR. ¿Cómo lo evaluamos? Igualmente, se hicieron comparaciones estadísticas respecto a las medidas de referencia, que era el método convencional, ¿verdad?, con clinómetro y forcípula, y la medida alterna, que es con el LIDAR, más la tecnología de realidad aumentada. Se hizo una regresión lineal, se calcularon los estadísticos para hacer la comparación. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, de manera rápida. Tiempo de adquisición con el sensor LIDAR y los datos de referencia. Con el LIDAR móvil y las aplicaciones de realidad aumentada que veíamos en pantalla, se midió el diámetro a la altura del pecho, pero también la posición geográfica de los 446 árboles que quedaron incluidos en los 20 sitios, en las 20 parcelas, con un promedio de 2.3 minutos por sitio, con un total de 45.6 minutos para los 20 sitios, y fue realizado por una sola persona. En comparación con los datos de referencia, ¿verdad?, el diámetro a la altura del pecho medido con la forcípula, con el calibrador, entre dos personas, uno que medía, otro que anotaba, y solo la coordenada del árbol central, no se tomaron de los 446 árboles. Y aún así se tardó en promedio 12 minutos por sitio, las dos personas, con un total de 3 horas 59.4 minutos para los 20 sitios. Por lo cual podemos mencionar que LIDAR, la tecnología LIDAR más realidad aumentada, redujo las horas persona, es decir, la cantidad de trabajadores por horas requeridas para medir el diámetro de la altura del pecho, y lo redujo a 19.3%, es decir, 5.25 veces menos el tiempo que se tarda las dos personas, ¿va?, con el método tradicional. Con el plus de que lo realiza una sola persona, todos los datos quedan registrados en un archivo digital que se puede exportar a nuestra computadora, y además cada uno de los árboles escaneados registra su posición geográfica y su altitud, como lo vimos en la animación. Y bueno, mientras el invitado tradicional solo se obtiene la coordenada del árbol central y no se obtiene la altitud sobre el nivel del mar. Para las otras tres variables, igual el tiempo de adquisición de altura total, diámetro de copa y fuste limpio, usando la tecnología LIDAR más realidad aumentada, osciló entre los 2.5 y 18.9 minutos por sitio, con un promedio de 10.7 minutos por sitio. El tiempo total fueron 3 horas 33 minutos para esas tres variables en los 20 sitios, y lo realizó una sola persona. A diferencia o en comparación de cuando se hizo con clinómetro, la altura total y el fuste limpio, y la cinta métrica, el diámetro de copa, entre dos personas, una que anota y otra que mide y ayuda a detener la cuerda, ¿verdad? El tiempo total de medición fue de 10 horas 39 minutos para los 20 sitios. Por lo cual esta tecnología redujo considerablemente las horas persona o las horas de trabajo de las tres variables al 33.37%, es decir, 3 veces menos el tiempo que consume una sola persona en medir estas mediciones, ¿no? Y con el plus que ya mencionaba, que lo realiza una sola persona y todos los datos o las mediciones quedan registradas en un archivo digital que es exportable para tenerlo ya de manera digital en nuestra computadora. Así pues, el tiempo de adquisición del inventario que mencionábamos en esta tabla, tiempo dedicado y número de personas para medir las variables de diámetro a la altura del pecho, posición geográfica, la altura total, el diámetro del copa y el fuste limpio de los 446 árboles de los 20 sitios, es decir, casi 0.8 hectáreas, utilizando las aplicaciones que les mencioné de realidad aumentada y el escáner láser terrestre móvil, más
¿verdad? Lo tradicional, la forcípula, la actinómetro y cinta métrica. Esa es la comparación ya de manera general. El número de personas, tiempo utilizado y las personas por hora. Vemos para el LiDAR móvil y las aplicaciones de realidad aumentada fue de 4 horas 31 minutos en total con respecto al método tradicional, que fue de casi 14 horas. Entonces, bueno, podemos decir que se redujo el tiempo 3.4 veces el total del tiempo del inventario, con los plus que ya mencionaba, ¿verdad? Tener todo de manera digital. Y se redujo casi 7 veces los costos. Si sacamos un costo por jornal o por trabajador al día, bueno, pues ese sería aproximadamente lo que se reduce y la eficiencia que se tiene. Ahora bien, estos gráficos nos demuestran nada más la correlación que existe entre la medición tradicional y la medición con la tecnología LiDAR y realidad aumentada. Todas vemos que tienen una correlación altísima que va de 0.95 a 0.99, ¿no? Se correlacionan muy bien las mediciones y con errores o raíces cuadráticas del error muy bajas. Es decir, demostramos estadísticamente la igualdad de medición con ambos métodos. Ya para terminar las conclusiones, bueno, es que proponemos un método que permite conocer aplicaciones de LiDAR móvil y de realidad aumentada y su flujo de trabajo para medir parámetros de inventario forestal en plantaciones forestales de coníferas mediante estas tecnologías. Demostramos que nuestro método requiere menos mano de obra y tiempo en el campo en comparación con las herramientas tradicionales o convencionales de inventario forestal, lo cual reduciría significativamente los costos de inventario, casi 7 veces. Esto obviamente va a depender de la topografía del terreno, de la densidad de la plantación, etcétera. Pero bueno, de nuestro estudio quedó demostrado y es aproximadamente esa cantidad. En trabajos futuros, bueno, requerirá evaluaciones adicionales de rendimiento de estas aplicaciones, de este LiDAR móvil, pero de manera general se demostró que es muy confiable y muy preciso. Las aplicaciones que proponemos para el inventario forestal son gratuitas, operan de manera intuitiva, no requieren ningún análisis posterior en ningún software, simplemente trabajan en tiempo real, realizan los 9 puntos y realizan las mediciones en tiempo real. Nos ahorramos el proceso del método anterior, si se fijaron. Y bueno, brinda acceso barato y asequible a la tecnología LiDAR para no especialistas, es decir, estudiantes o dueños de recursos forestal que quieran aplicar esta tecnología no necesitarían de mucha capacitación para comenzar a usar esta tecnología. El método de inventario forestal propuesto en este estudio de caso facilitaría las evaluaciones de recursos forestales en plantaciones, el cálculo de volúmenes, de biomasa y bueno, otro tipo de estudios que se quieran hacer y incluso en cualquier tipo de ecosistema forestal. Se adapta muy bien a cualquier tipo de medición forestal. Finalmente quiero mencionar que, bueno, ya aún después de ver estas herramientas como la realidad aumentada, incluso actualmente la inteligencia artificial, los dispositivos móviles, ahora la realidad aumentada con los visores, los guantes, pues podríamos generar, y también aunado a los poderosos software libres estadísticos que ya nos brindan potencia para analizar gran cantidad de información, podríamos ya tener acceso, digamos, a nosotros hacer un recorrido virtual dentro de una parcela forestal previamente escaneada para hacer mediciones dentro de ella. Este es un ejemplo que les pongo aquí. Miren, pareciera que vamos caminando dentro de una plantación de pinos silvestres. Este modelo lo escaneé bueno, fue escaneado con un escáner láser terrestre, Faro Focus, en España. Lo compartieron unos colegas de un estudio que hicimos o colaboramos. Y bueno, es como si estuviéramos caminando dentro del bosque ya. Finalmente la tecnología es para eso, para usarse y para ser aprovechada, ¿verdad? Y bueno, con esto quiero terminar. Les agradezco muchísimo su atención. Vamos ya a la parte de preguntas. No sin antes mencionar que aquí dejo mis datos, ¿verdad? Me pueden seguir ahí en página de Instagram, Facebook. Y bueno, esos son mis datos de contacto, correos electrónicos para cualquier duda, comentario que me quieran hacer posterior a esta charla, incluso para obtener mis servicios, ¿verdad? Ya que también me dedico a la consultoría en este mismo tema. Muchas gracias y pues cedo la palabra a Susan para continuar. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la, valiosísima información que nos ha alcanzado el día de hoy. Ya tenemos algunas consultas en el chat, vamos a proceder a leerlas, indicarles a los participantes de igual manera que pueden seguir dejándonos sus consultas mediante el chat.
y también pueden levantar la mano para que puedan acceder a su micrófono y realizar sus preguntas mediante ese medio. Vamos a proceder a las preguntas que ya están en el chat. Tenemos Alexander Mesías nos pregunta, ¿realizaron estudios en bosques tropicales? No, no, actualmente, como comentaba, son las primeras investigaciones que estoy haciendo y por ahora solamente en bosques de clima templado o bosques de coníferas. Pero bueno, hay que realizar investigación para ver si esta tecnología es aplicable, que yo creo que, bueno, a priori les podría decir que sí es aplicable también a ecosistemas tropicales, dependiendo de la densidad de las parcelas que se quieran escanear. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos la siguiente consulta es de Ketty Julca. Nos pregunta, ¿es utilizado aquí en Perú? Tengo referencia a la tecnología LIDAR. Perdón, no escuché la primera parte. La tecnología LIDAR es utilizado aquí en Perú. Se cortó un poco la voz, ustedes me escuchan. ¿Se le escuchó entrecortado, doctor? Sí, la pregunta la escuché entrecortada. Sí, bueno, la pregunta va en referencia en si tiene conocimiento de que si se está utilizando actualmente esta tecnología en el Perú. Ah, sí, 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 sí. Bien, si vieron ahí un gráfico, presenté que bueno, realicé un artículo de revisión donde vi todos los artículos o papers que se han publicado en revistas internacionales de trabajos que se han hecho y sí, efectivamente encontré 5 ahí en Perú. Sin embargo, los investigadores son de universidades de Europa y de Estados Unidos. Si alguien tuviera la duda o la persona que hizo esa pregunta me escribiera un correo, yo con gusto para que los lea y esté enterado de esto. Pero sí, algunos trabajos se hicieron en territorio peruano, sin embargo, los investigadores no son del Perú. Gracias por la respuesta, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Beatriz nos consulta. Según mi percepción, la metodología se aplica a plantaciones forestales. ¿Existe alguna experiencia o comentarios sobre bosques naturales? Perdón, tuve ahí unos fallos, no escuché bien la pregunta. Es que como que se Claro, está cortando. nuevamente la leo. Sí, gracias. Según mi percepción, la metodología se aplica a plantaciones forestales. ¿Existe alguna experiencia o comentarios sobre bosques naturales? Ah, sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, yo lo he aplicado en bosques naturales, mixtos, de coníferas y algunas latifoliadas, pero precisamente, no sé si recuerdan, el primer caso de estudio fue precisamente en bosque natural. Y el segundo caso fue en una plantación de Cupressus lusitanica, pero es perfectamente aplicable en ambos casos. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una siguiente consulta. Fabián Remache nos pregunta, ¿cómo se llama la aplicación de realidad aumentada? Así que tal, Fabián Remache, tengo gusto de conocerlo, colega de Ecuador. Sí, se llama Forest Scanner y también si gustas, bueno, para no extenderme un poco, si gustan consultarlo en mi correo que voy a dejar con los organizadores de la charla para posteriores consultas y yo con gusto les paso toda la información. Bueno, sí, en referencia a eso también Rod Fernández nos pregunta, ¿esa tecnología dónde la encuentro, la descargo o dónde se compra? Sí, los escáneres láser terrestre, lo comentaba, son la primera tecnología que se ha utilizado en el medio forestal, en ecosistemas forestales, pero también ya existe tecnología LIDAR móvil, muy asequible, anda alrededor, no sé, quizá de los $16,000, que ya es un poco más asequible en comparación a los 50 o 60 mil dólares que costaban los primeros escáneres láser terrestre. Las aplicaciones son gratuitas para, una vez teniendo el LIDAR móvil, las aplicaciones son gratuitas para este tipo de mediciones. Pero bueno, te digo, con gusto más información, voy a dejar, ahorita que termine la charla, voy a dejar un momento la diapositiva donde tengo los
códigos QR para que vayan directamente a mi página de Instagram y Facebook, y mis correos electrónicos para seguir en contacto por si no nos da tiempo esta tarde. Claro. Pasamos a la siguiente consulta. Nos pregunta el señor Juan Grande. ¿Se puede bajar imágenes LIDAR de Perú? ¿En qué link puedo ingresar? Así, claro. La verdad, específicamente de Perú no tengo idea, pero sí hay distintas páginas para Europa y para Estados Unidos. Esto depende de los vuelos LIDAR. Me imagino que es a lo que se refiere, el LIDAR aéreo. Dependería de los vuelos LIDAR que se han hecho en distintos países. Hay algunos gobiernos federales, estatales o locales que mandan a hacer vuelos con empresas que se dedican precisamente a eso. Hay algunos que son públicos, ¿verdad? Datos o información pública, la mayoría son de consultores privados, pero en algunos países como España, Italia, incluso en México, en una parte de la zona conurbada de Guadalajara, tienen vuelos LIDAR que han compartido con los colegas, pero de Perú sí, la verdad, no tengo noción de que existan vuelos LIDAR, pero habría que consultarlo, y quizá la instancia de gobierno que se dedica a levantamiento topográfico, a hacer mapeos del país, lo puedan consultar y quizá tengan ya algunos datos LIDAR que estén gratuitos. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una siguiente consulta de Claudia Vázquez. Ella nos pregunta, ¿FieldMap emplea tecnología LIDAR? La primera parte, perdón, ¿quién? Claudia Vázquez nos pregunta, ¿FieldMap emplea tecnología LIDAR? FieldMap, creo que no, no, es solamente vuelos fotográficos, pero no estoy seguro. La tecnología LIDAR es muy, digamos que su uso ha sido muy restringido por los gobiernos, pero sin embargo hay empresas, repito, privadas, consultoras privadas que tienen acceso a dispositivos LIDAR y a vuelos LIDAR. Habría que consultar nuevamente en la instancia de gobierno que se dedica a este tipo de levantamientos para saber si existen, pero el FieldMap no tengo idea en Perú. Gracias por la respuesta. Tenemos una siguiente consulta de Rob Fernández. Él nos pregunta, ¿cuánto es el margen de error de medición de esta herramienta con la medición tradicional? Sí, en el escáner láser terrestre va de 2 a 6 milímetros en diámetro normal. Y en la altura, si se fijaron presente ahí, de 1 metro a 2 metros en altura total. Pero la precisión del fabricante siempre muestra en milímetros, es menor a centímetros. De 2 a 6 milímetros aproximadamente. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una siguiente consulta. Claudia Vázquez nos pregunta, ¿cuánto es el costo de la tecnología del LIDAR? Sí, los escáneres láser terrestre rondan los $50,000 aproximadamente, dependiendo del modelo y los sensores que tengan, es decir, cámaras, sensores multiespectrales, ópticos, otros. Y los sensores LIDAR móvil bajaron en los últimos 2 años. Y adelante, ¿sí me escuchan? Doctor, se escuchó entrecortado y una parte se colgó. ¿De repente podría repetir, por favor? Aquí estoy, Bien. Bueno, para la Aquí estoy. siguiente... ¿Sí nos escucha, doctor? Sí, ya estoy aquí. Excelente. La siguiente consulta es de Alejandro Ávila. Él nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre fotogrametría y tecnología LIDAR? Sí, muy buena pregunta. Bueno, fotogrametría solo hace una representación mediante imágenes y genera modelos tridimensionales, pero la gran diferencia que existe es la tecnología. El LIDAR
Si lo vieron, mencioné 4 atributos. El LIDAR, aparte de darnos la imagen y el modelo tridimensional, nos da características muy específicas de los modelos, es decir, podríamos hacer incluso distinción entre el material del cual está constituido lo que estamos escaneando. Otra diferencia sería, bueno, que el modelo tridimensional aporta, aparte de la imagen y el volumen, aporta otra información muy relevante como es intensidad, distancia que hay o distancia que había desde el dispositivo hacia el objeto que estamos escaneando, lo cual la fotogrametría queda en esa medida un poco atrás, ¿no? Respecto a tecnología. Pero básicamente la diferencia es esa, que la fotogrametría se queda en imagen, es decir, en superponer una gran cantidad de fotografías y generar un modelo tridimensional. Quizá es menos preciso que el LIDAR, porque el LIDAR nos está generando georreferenciadamente cada uno de los puntos que rebotó al dispositivo. Es un poco más preciso y aporta más información. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una siguiente consulta. Nuestro participante Acosta nos pregunta, ¿se puede incorporar una cámara LIDAR al dron DJI Mavic 3 multiespectral para realizar trabajos? Sí, claro que sí. Sí. De hecho, ya hay varios dispositivos LIDAR, dependiendo el tipo de dron, como lo mencionas, si es el Mavic 3, no sé, quizá por el peso, pero sí le recomendaría, por ejemplo, el DJI RTK. Ese trae un sensor especial LIDAR y multiespectral dentro del mismo dron. Pero sí, ya es posible generar LIDAR con algunos modelos de drones. Habría que consultarlo directamente en la página de DJI para ver si su modelo de dron es compatible con los sensores LIDAR que ellos ofrecen. Gracias, doctor. Tenemos una última consulta. Jorge Álvarez nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de la tecnología LIDAR en bosques amazónicos? Bueno, podríamos mencionar que la ventaja es, dependiendo de los objetivos del estudio, claro está, la ventaja sería que el LIDAR nos va a generar modelos tridimensionales del dosel forestal sin tener quizá que ir directamente al sitio que queremos nosotros medir. Nos aportaría quizá nada más alturas, medidas de copa, alguna otra medida de dosel. Sin embargo, para obtener modelos tridimensionales completos habría que meternos con un escáner láser terrestre e ir a escanear las parcelas directamente. Pero las ventajas en realidad son que aportaría información adicional a un inventario tradicional, ¿no? Como fueron los estudios de caso que vimos aquí, y tendríamos todo de manera digital en nuestra computadora. Ahora bien, en bosques amazónicos, debido a la densidad del bosque, ¿verdad? De la espesura de la selva, y debido a la gran cantidad de especies que conviven ahí, va a depender del objetivo de nuestros estudios. Pero sin duda alguna, el LIDAR va a aportar mucho mayor información que los métodos tradicionales o incluso de percepción remota, ¿no? De imágenes satelitales que pudiéramos obtener. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos varias consultas repetitivas en cuanto a si podría compartir nuevamente su correo electrónico, por favor. Claro. Voy a compartir mis datos como lo había mencionado para que, bueno, quienes nos están viendo ya puedan ahí, incluso con su móvil, acceder tanto a la página de Instagram a la izquierda como a la de Facebook a la derecha. Y bueno, ahí están mis correos, mi nombre completo y para cualquier duda estamos a la orden. Bueno, doctor, agradecerle. La ponencia de esta tarde ha sido bastante interesante, ha causado bastante expectativa en todos los participantes que se han dado el espacio para esta tarde. Esperamos contar con una próxima actividad en articulación junto con ustedes y bueno, agregar solamente de que Forest Biometric, 3D Forest Biometric, como ya lo mencionó el doctor, pues da consultorías también en temas de medición forestal, ecología y todo lo que las aplicaciones de la tecnología LIDAR, así que los invitamos a que nuevamente puedan ingresar a sus redes sociales, visitarlos, indagar un poquito más por esa parte. Doctor, agradecerle infinitamente por el conocimiento de esta tarde. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han dado el tiempo, el espacio. Gracias y los esperamos.
También próximas perdón, agradecer actividades. también la colaboración y muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, no sé si sería inoportuno, pero tenía una consulta.